Tremendo berrinche armaron los funcionarios, los ministros del gobierno de Gustavo Petro por el hundimiento de la reforma tributaria. Pero no solo berrinche, también se explayaron en amenazas. ¿Tienen sentido estos berrinches y estas amenazas? Veamos. Varios ministros y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, luego del hundimiento de la reforma tributaria, salieron a mencionar lo catastrófico que este hecho sería para el país, las horribles consecuencias económicas y sociales que tendría la caída de esta reforma pero tan importante para el gobierno de Gustavo Petro, pero más que nada para el pueblo colombiano, dicen ellos. Por ejemplo, veamos lo que dijo Iván Velásquez, el ministro de Defensa, encargado de la seguridad ciudadana y del orden público. Iván Velásquez dijo en Twitter: el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso tendrá consecuencias directas en las capacidades de la fuerza pública, como la reducción del presupuesto destinado al mantenimiento de las flotas y aeronaves, impactando la operatividad naval, fluvial, aérea y terrestre. Muy preocupante. No tendremos cómo hacerle mantenimiento a los helicópteros, a los aviones, a los barcos de la Armada. Estamos a disposición, a expensas de la voluntad de las fuerzas criminales, ¿no? De las disidencias de las FARC. Terrible. O veamos, por ejemplo, lo que Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, mencionó. Han hundido con la ley de financiamiento la posibilidad de asumir la deuda de opción tarifaria. El Congreso propina duro golpe a los usuarios de energía en Colombia, especialmente en el Caribe. No, la solución a los problemas de la energía en el Caribe, de las altas facturas, se acaba de hundir. No quiso el Congreso solucionar de tajo el problema financiero que tiene el sistema eléctrico en Colombia. O veamos lo que dijo Alexander Maya, el director de Planeación Nacional, donde dice, comillas: ustedes hundieron la posibilidad de que el gobierno nacional financiara la deuda de la opción tarifaria. Ustedes hundieron la posibilidad de que miles de familias contaran con subsidio de vivienda. Ustedes hundieron la posibilidad de tener recursos para el deporte, la oportunidad para que más niños pudieran acceder a espacios culturales, la posibilidad de que a municipios de categoría 4, 5 y 6 pudieran tener vías terciarias y acueductos. Ustedes hundieron la posibilidad de que su departamento del Atlántico obtuviera 336 mil millones de pesos para 2025. No, ni subsidios para vivienda, ni acueductos, ni cultura en los municipios, ni vías terciarias. Parálisis absoluta, anuncia el director de Planeación Nacional, porque se cayó la reforma tributaria. Para rematar, en una entrevista a W Radio, Alexander López, uno de los funcionarios más extremistas, más escorado a la izquierda radical del gobierno de Gustavo Petro, anunció que por la caída de la reforma tributaria, pues no se sabe de dónde va a salir la plata para pagar el metro en el 2026. Se va a parar el metro, parece, porque no pasó la reforma tributaria. A ver, pero detengámonos un momento. ¿Tienen sentido esta serie de amenazas de los ministros del gobierno de Gustavo Petro, que están adjudicándole a la caída de la reforma tributaria prácticamente la parálisis del Estado, la crisis fiscal que se avecina, la detención de múltiples programas de subsidios, de financiamiento de las fuerzas militares, del pago de la deuda que tiene el Estado con el sector eléctrico, en fin? Es cierto, tiene sustento para entenderlo, más allá de la carreta, más allá de la retórica populachera, populista, demagógica de los ministros de Petro. Vamos a las cifras, a los datos, a lo que no le gusta al gobierno de Gustavo Petro, que es su kriptonita, los números, las cuentas. Y cuando vamos a los números nos encontramos que en el mejor de los casos, en el escenario más optimista de los funcionarios del gobierno, esta reforma llegaba a recaudar algo más de 12 billones de pesos. Pero ¿de cuánto es el presupuesto del Estado colombiano, de acuerdo al gobierno de Gustavo Petro, para el año entrante? Pues iba a ser de 523 billones de pesos. Es decir, en el mejor de los casos, esta reforma iba a recoger un poquito más del 2% del total
de los recursos que necesita el Estado el año entrante para operar. 523, esta reforma recogía supuestamente 12, 13 billones de pesos, estamos hablando del 2%. Por tanto, no es una porción significativa, no es una porción, una tajada gigante, estamos hablando de una porción marginal del presupuesto total del Estado colombiano. Pero la cosa no para ahí, sigamos con el contexto. FEDesarrollo publicó un análisis sobre la reforma tributaria, sobre en dónde estarían explicados esos 12 billones de pesos de recaudo y encontró lo siguiente. Si bien se hablaba de 12 billones adicionales, en realidad 5 billones, abro comillas, provendrían del espacio de gasto generado por la anticipación del cumplimiento paramétrico de la regla fiscal. Es decir, no es que esos 12 billones de pesos fueran ingresos tributarios nuevos por nuevos tributos, no, de esos 12 billones, 5 billones vendrían de una mayor deuda, de un mayor cupo de deuda que tendría el gobierno. Adicionalmente, se proyecta recaudar 1.6 billones adicionales mediante la gestión de la DIAN, por lo que los ingresos derivados de nuevos impuestos ascenderían a 4.9 billones en 2025. Es decir, solamente lograría recaudar, en el mejor de los casos, insisto, unos 4.9, 5 billones de pesos a lo sumo. Pero es que además, de septiembre acá, la reforma cambió y le quitaron, por ejemplo, el componente de los juegos de azar, por ejemplo, el componente del IVA a los vehículos híbridos. Y eso generó que este componente o este pedazo de 5 billones de pesos que iba a venir por ingresos tributarios cayera todavía más. Estábamos hablando de todas maneras, en el mejor de los mundos, de algo así como el 1% del presupuesto nacional, el que se iba a recaudar en esta reforma tributaria. ¿Tiene algún sentido plantear que porque se cayó el 1% de los ingresos necesarios para que el Estado opere, entonces estamos en una hecatombe social, en una hecatombe económica y los programas del gobierno ya no se van a poder realizar? A todas luces esto no es cierto, mucho más teniendo en cuenta el análisis de FEDesarrollo que proyectaba que durante los años siguientes, en el año 26, 27, 28, 29 y 30, la reforma tributaria incluso aportara menos, incluso eventualmente tuviera un aporte neto negativo, es decir, que en lugar de agregar ingresos, restara ingresos al presupuesto nacional. En todo caso, no tienen sentido de ninguna manera los quejidos, los berrinches de Velázquez, ni de Alexander López, ni de Camacho. No es esta la explicación de la crisis fiscal que está enfrentando el gobierno de Gustavo Petro. No se debe a que se haya caído la reforma tributaria, que se van a recortar los subsidios, por ejemplo, del Departamento de Prosperidad Social. Ya se habían anunciado, incluso con el presupuesto completo, incluso si hubiera pasado la reforma tributaria, ya se había anunciado por parte de Prosperidad Social que los subsidios se iban a peluquear prácticamente a la mitad. Pensemos por un momento el delirio de la historia que nos están contando los funcionarios del gobierno. Que no va a haber seguridad, que no va a haber seguridad energética, que no va a haber para subsidios, ni acueductos, ni carreteras, que no va a haber para vías terciarias. Todo eso porque de un presupuesto de 523 billones de pesos van a faltar 5 y les va a tocar recortar 5 de 523, el 1 menos del 1%. Es un absoluto delirio que solamente se explica por una razón, que es el ánimo de buscar excusas, el ánimo de lavarse las manos, de hacernos creer que el desastre fiscal que han incubado con irresponsabilidad y fanatismo ideológico no tiene ese origen, sino que tiene otro, y es culpa de la oposición, y es culpa de los ciudadanos que no quieren más impuestos, que es su culpa y no la de su incompetencia.